noches, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de See to Speak. Eh, Noche bastante fría, lluviosa, con muchísimos relámpagos. Eh, Hoy cordialmente invitado, como cuando le dicen a uno, venga que le toca, pero es una maravilla que a uno le toque en la vida. Creo que me están escuchando perfectamente. Hoy vamos a leer, voy a leer varios cuentos cortos. Se llaman cuentos de Navidad. Creo que tienen un poquito de significado y tienen algo de pertenencia con lo que está sucediendo, con lo que, con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que podemos percibir del mundo. Sin más preámbulos, hoy los preámbulos fueron o son muy cortos. Voy a comenzar con uno. Este se llama Dios busca traductor, por Beatriz Elena Robledo. Busquen un traductor, dijo Dios después de haber intentado descifrar la única carta que le resultó incomprensible, de las miles que había recibido esa Navidad, firmadas por los niños del mundo, pidiéndole todo tipo de regalos. Este año, la clasificación de las cartas habría sido mucho más fácil que en los anteriores. A pesar de que se duplicó el número de misivas, se logró organizarlas en 4 o 5 grupos. El primero era el de los juguetes más sofisticados: Xbox, PlayStation, muñecas Barbies con marido, casa, carro, caballo, finca y club incluidos, Legos y uno que otro computador con multimedia. Otro grupo de cartas contenía listas de bicicletas, triciclos, muñecas, que dicen mamá, lloran, piden tetero y se hacen pipí, carros con control remoto, Game Boys, Tamaguchis, Micro Machines y esos extraños muñecos llamados Transformers que asustaban a los angelitos bebés. Había un último grupo, dentro de la clasificación de juguetes, que era cada vez más escaso y que contenía pedidos como camiones de madera, muñecas de trapo, loterías, canicas, cometas y trompos, los cuales eran fabricados en los pocos talleres artesanales que aún quedaban en el cielo. De vez en cuando, los ángeles encontraban otras solicitudes como ropa, comida y deseos del tipo: por favor, que mis papás dejen de pelear, o te ruego por la salud de mi abuelita, etc. Las cartas que pedían piezas de vestir no eran muchas, y generalmente las escribían niños mayorcitos que jugaban a ser más pequeños. De esas colecciones, unas que eran realmente coleccionables para el sentido común de los ángeles: tenis y blue jeans de las más variadas y exóticas marcas. Como vemos, Dios había logrado, junto con todo su equipo de trabajo, desarrollar un sofisticado pero eficaz sistema de clasificación de las cartas, en las que se consideraba el tipo, la función y el costo de los regalos. De esta manera, se conformaban grupos de arcángeles según la clase de presentes, quienes bajaban a la tierra a hacer las compras. Pero antes de este ordenamiento, que determinaba el tipo de almacén a visitar, las cartas se agrupaban según el idioma en que estaban escritas. Los que tenían como raíz las lenguas romances, los que provenían de las lenguas sajonas, los idiomas orientales y todos los lenguajes y dialectos sin escritura. Estas últimas cartas eran grabadas en la tierra por los ángeles de la guarda, cuando los niños expresaban en voz alta sus pedidos al niño Jesús o a los reyes magos. Aunque Dios era políglota y podía hablar, leer, escribir y comprender perfectamente todas las lenguas del mundo, las antiguas y las modernas,
prefería hacer uso del servicio prestado por los querubines, quienes contaban con los mejores traductores de todo el sistema intergaláctico. Sin embargo, este año, el servicio de traducciones de los querubines se vio en la necesidad de solicitar la intervención directa del Gran Maestro para desentrañar el sentido de esa misteriosa carta. Pero ni el mismo Dios pudo comprender qué diablos decía allí. El contenido de la carta era el siguiente: E, I, O, I, O, I, O, E, I, A, I, A. Faltaban 8 días para la noche de Navidad y Dios se sentía literalmente agotado. Había consultado todos los diccionarios de la biblioteca divina, releído las diferentes historias de las lenguas del mundo. Había reunido a los arcángeles y querubines más ancianos del reino, pero nadie daba con el enigma de la carta indescifrable. El último informe de los sabios había logrado descubrir que la carta llevaba únicamente vocales, ni una sola consonante. Eso ya es un gran adelanto, argumentaban los sabios, ante la insistencia cada vez más desesperada de Dios. Pero realmente, en términos prácticos, detectar que la carta solo llevaba vocales no aportaba nada al problema de la comprensión. No hay en el planeta Tierra ningún idioma que se escriba solamente con vocales. Debe ser una tomadura de pelo, decían unos, o una carta para leerla el Día de los Inocentes, afirmaban los otros. Agotado el inventario de lenguas de la Tierra, los altos querubines, con la aprobación de Dios, decidieron detenerse a analizar la manera como fue escrita la carta, es decir, su forma y su grafía. Convocaron a los mejores expertos en grafología, quienes, tras muchas vueltas en el papel, dictaminaron lo siguiente. El equipo de grafólogos del cielo, después de un minucioso análisis, considera que esta carta fue escrita por un niño, aproximadamente de 4 o 5 años. Fue manuscrita con un lápiz 6B, sin borrador, o mejor, con el borrador muy gastado, lo que se evidencia en los manchones color naranja y gris oscuro que aparecen en algunas palabras. Fue utilizado un papel blanco, bond, de 120 gramos, de color blanco. Firmado, Equipo de Grafólogos Expertos Celestiales para los habitantes del planeta Tierra. Como vemos, este dictamen tampoco sirvió de mucho para aclarar el contenido de la extraña misiva. A estas alturas, el cielo entero estaba revolucionado. Se había armado un desorden espantoso, pues Dios había perdido el acostumbrado control de las cosas divinas y humanas a causa de su obsesión y su sensación de impotencia, sentimiento desconocido para él hasta ese momento. Se le veía deambular por los corredores, flaco, ojeroso y barbado, hablando solo y rogando para que existiera en algún lugar del universo un ser superior que pudiera ayudarlo y desentrañar el misterio de la carta escrita con vocales. Faltando un día y 5 horas para la Nochebuena, el caos en el cielo era casi total. Los regalos electrónicos estaban arrumados en el taller de los juguetes de madera, untados con acerrín y boxer. Los televisores habían sido desempacados por los pequeños arcángeles, a quienes les tenían terminantemente prohibido cualquier contacto con ese aparato terrícola, y se encontraban viendo unos Cartoon Network, otros Discovery o Fox Kids, y los más desorientados estaban embobados con las telenovelas. Las angelitas más traviesas les hundieron todos los botones posibles a los muñecos parlantes, formando una algarabía de onomatopeyas. Ah, muah, plof, sniff, hasta frases completas como quiero tetero o mamá, venga por mí. Los arcángeles más grandecitos se disfrazaron de chicos plays, gomelos, punks y toda la fauna terrícola existente. Los equipos de sonido retumbaban a todo volumen y en cada esquina del cielo se oía
si alguien lograba hacerlo, desde música barroca, pasando por baladas gringadas, tecno rock, rock del más pesado hasta vallenatos y rancheras. Y mientras el cielo entero parecía cada vez más una plaza de mercado o una fiesta de locos, el gran Dios iba cayendo en una profunda depresión. A medida que se acercaba a las 12 en punto de la noche y el sonido pleno de las campanas de la tierra penetraba en su recuerdo, se iba sintiendo derrumbado. No solamente estaba herido en su amor propio, pues por primera vez en su larga vida no había podido leer una carta escrita por un niño, sino que, además, sentía pena por esa criatura quien no recibiría ni un solo regalo la noche de Navidad. Hubo alarma en el cielo por la tristeza de Dios, y el coro de los ángeles entonó los cantos navideños con una brillantez como nunca antes lo había hecho. Trataba de impedir que la melancolía del Señor se sintiera en la tierra. El pequeño autor de la carta indescifrable, por supuesto, nunca obtuvo respuesta. Todos los demás niños recibieron sus regalos, aunque eso sí, un poco estropeados y algunos cambiados, pero de eso Dios nunca se enteró. Muchos siglos después, los estudios de las lenguas descifraron el misterio de la carta de las vocales que el gran maestro no pudo desentrañar. La angustia y la pena de Dios habían sido injustificadas, pues en la carta el niño no pedía ningún regalo. Gracias a los adelantos electrónicos del ciberespacio y a través de ondas sonoras que atraviesan el tiempo, pudieron detectar los sonidos que el niño nunca pronunció, pero que estaban presentes entre las vocales. Estos sonidos eran las consonantes. Y aunque, como ya sabemos, esta hipótesis habría sido confirmada por los científicos divinos, el descubrimiento no podía cobrar su verdadero sentido por el entonces escaso desarrollo de las ciencias lingüísticas. Mucho tiempo después, y a través de sofisticados juegos similares de sopas de letras, y después de colocar los signos del alfabeto de todas las formas posibles, encontraron la solución. El niño pensó el contenido de la carta y a medida que la iba escribiendo, solo hacía las vocales, que eran las letras que conocía, y dejaba en blanco el espacio de las consonantes. Así pudieron desentrañar el sentido de la carta que decía: Querido niño Dios, feliz Navidad. Y este es el final del primer cuento de cuentos de Navidad en esta noche. Para el segundo, vamos a leer al señor Gonzalo Mayarino. El cuento que él nos regala para esta noche se llama Los zapatos. Vamos a revisar un poco acá, a ver cómo estamos de audiencia. Muy buenas noches, Cito Speak, Luz Ángela. Muy buenas noches, maestro Edgar. Buenas noches a todos los demás que aparecen en el chat. El segundo cuento, Los zapatos. Pero, ¿por qué? Le pregunté. ¿Quién es esa persona? Él se quedó callado mirando para allá, para la mesa en la que estaba sentado ese señor negro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le brillaban, y además tenía la boca cerrada con mucha fuerza. Se le veía la quijada dura, los músculos de ahí templados. Nosotros vamos siempre a ese restaurante. Ayer fuimos y ese señor estaba en una mesa. En la Navidad de 1978, dijo Fayán, ese señor me hizo una cosa mala. Yo le pregunté qué cosa, que por qué se acordaba después de tanto tiempo, que si sí sería la misma persona. No se me ha olvidado esa cara, dijo Fayán. Después de casi 30 años, no se me ha olvidado ni un solo segundo. Fayán se crió en el barrio obrero.
ahí con los otros niños, corriendo y jugando por los muros y las calles de tierra y los potreros. Él fue al colegio que pusieron saliendo para Jumbo. Todos los niños iban allá, los hijos de los trabajadores del ingenio de caña, de la fábrica de papel, de la de aceite, o de la de clavos y puntillas. Ahí se crió Fayán. Esa Navidad, él no le dijo nada de regalos a doña Mariela, a la mamá. Él sabía que ella no podía darle regalo de Navidad. Por ejemplo, una camisa brillante, bien bonita, azul o verde, o un balón de fútbol para mostrárselo a todos los niños, o un tanquecito de guerra, unos verdes que tiraban balitas, con un resorte que uno le ponía. La mamá no podía, y además con la hermanita que acababa de nacer, ya tenía 6 meses, y los mellizos. Por eso Fayán sabía que no podía decirle nada a la mamá de regalos. Él siempre le ayudaba a la mamá, le llevaba las razones, o traía azúcar, o vestía a los mellizos, o los bañaba, o se ponía a jugar con ellos para que la mamá hiciera la sopa, o le pudiera dar teta a la hermanita. Él le ayudaba mucho a la mamá. De todos modos, sí pusieron unos farolitos de papel en el muro y un cablecito con iluminación para que se viera bien la ventana con el niño Dios. Eso sí, porque era Navidad, y en las otras casas también ponían. Casi a ningún niño le daban regalo de juguete o así, o solo cosas pequeñitas, pero unos niños decían que en una casa daban regalos. Una casa a la salida del barrio, juguetes buenos, y cosas de comer, y balones y muñecos grandes, y dizque a un niño le iban a dar una bicicleta. Ese día de Navidad, Fayán estaba lavando los platos y fue cuando la mamá lo llamó. Le dijo que sacara una chuspa blanca que había debajo de la cama. Fayán fue y se la llevó a la mamá. Abra la bolsa, mijo, le dijo la mamá. Despéguele esas cintas y ábrala. Fayán la abrió y ahí fue cuando los vio. Los zapatos. Eran unos Mac de suela de tractor, rojitos, y les brillaba el cuero por lo nuevos, y con los cordones gruesos y largos. Eran muy bonitos. Fayán le preguntó a la mamá que si eran para él. Sí, mijo, le dijo ella, son para usted, póngaselos. Fayán le preguntó que si ya o que si esperaban a por la noche. Pero doña Mariela le dijo que no, que para qué, que se los pusiera ya para que los tuviera puestos y se los mirara, y se los estrenara todo el día. Y Fayán le dijo que bueno, y la abrazó, y se quedó allí abrazado con su mamá y sintiendo mucha felicidad, por lo que ella lo quería tanto y le había dado esos zapatos. Entonces fue y buscó unas medias porque estaba descalzo y no quería que se le ensuciaran los zapatos con los pies. Se los puso y se los amarró bien y salió a la calle y se fue caminando con los zapatos nuevos y se los miraba contento, duritos y gruesos. No sentía las piedras, ni la tierra, ni nada. Y se fue caminando y caminando, mirándose los pies, caminando y caminando sin darse cuenta. Y ahí fue cuando se encontró con ese señor, el señor negro que estaba ayer en el restaurante. Claro, que él era más joven, porque es cuando Fayán era niño. El señor negro le dijo lo de la casa donde regalaban juguetes. Si usted va ahora, le dijo a Fayán, le regalarán un juguete bien bueno que usted quiera. Le dijo que a muchos niños les estaban dando, que fuera, que a uno le habían dado una bicicleta. A Fayán le dio otra vez alegría en el corazón porque además de los zapatos nuevos le iban a dar un juguete, por ejemplo un balón o el tanquecito, y por eso le dijo que sí, que le dijera dónde era para ir. Y el señor negro le dijo, le explicó bien que era hacia la salida, ya cerca de la carretera, en un segundo piso, una casa blanca, y que la señora que regalaba los juguetes se llamaba Fabiola. Fayán
Puso bien atención y sí reconoció la casa. Ya se iba a ir para allá y el señor negro le dijo otra cosa. Quítese los zapatos, porque si ven que son nuevos, no le dan nada. Le dijo, quíteselos tranquilo y me los deja aquí, que yo se los guardo mientras tanto. Entonces Fayán se quitó los zapatos nuevos, los Mac con suela de tractor, y se los dio al señor negro, y se fue a la casa de doña Fabiola a pedir su regalo. Llegó allá y subió al segundo piso, y tocó. Le abrieron y él preguntó, pero le dijeron que allí no vivía ninguna Fabiola, y que allí no daban regalos, y que se fuera. Entonces él se fue y empezó a buscar al señor negro ahí donde habían hablado. Pero el señor no estaba, y no apareció, y Fayán no entendía, y se puso a llorar por lo que no aparecía el señor, y se fue para la casa y le contó a la mamá, y ella le explicó qué había pasado, y era que le había robado los zapatos nuevos. Y ayer en el restaurante, Fayán me dijo todo. Tenía los ojos brillantes de rabia. En un momento no resistió más, y se paró y se fue para la mesa donde estaba el señor negro a preguntarle. Y ese es el segundo cuento del día de hoy, los zapatos. A veces nos sucede a nosotros que estamos en la vida y dejamos algo seguro por algo inseguro. Y lo más seguro es que nos quedemos sin nada. El tercer cuento de esta noche se llama Nochebuena. Es un cuento corto, no es muy largo. Y es de Eduardo Becara Navratilova. El cuento dice así. Francisco abrió los ojos y se dio cuenta de que el día tan esperado había llegado. Miró a su alrededor echando un vistazo por los objetos de su cuarto. Un escritorio con la tapa roja, un closet con las puertas abiertas, una caña de pescar a medio caer, un balón de fútbol, un afiche de Shakira mal pegado, el libro Corazón de Edmundo de Amicis sobre el tapete. Se levantó de la cama, salió de su cuarto y caminó hasta el árbol de Navidad, en el que había unos regalos que llevaban su nombre. Del otro lado de la sala estaba el tren eléctrico que había armado con su papá el día anterior. Accionó el control y la locomotora inició una marcha cadenciosa hacia adelante. Recostó su cabeza en una almohada viendo las bielas del juguete mientras que pasaban a su lado. Levantó su cabeza para buscar a Toby, pero no lo encontró. Roberto abrió los ojos y vio un semáforo a lo lejos. El resplandor del sol contra el pavimento lo devolvió a su realidad. Sintió hambre. Un calor picante lo sofocaba. Parecía increíble pensar que hacía tan solo algunas horas su cuerpo hubiera estado tiritando de frío. Restregó sus ojos y enfocó un aviso que decía Carrera 13 y tenía una flecha recta y blanca pintada en un fondo verde. Retiró unos cartones que lo cubrían y se incorporó mirando algunos carros que paraban con la luz roja. Una señora que pasaba lo miró con extrañeza. Levantó sus brazos hacia arriba estirándose. Apoyó la mano en el cemento, sintiendo un suave pelaje dorado que se movió sorprendiéndolo. ¿Cómo se pudo haber perdido? Le dijo a su mamá llorando. Ella lo sujetó a su regazo. Tal vez se había quedado afuera sin que nadie lo notara. Este es mi regalo de Navidad, se dijo a sí mismo. Pasó su mano por el cuerpo del animal. La lengua jadeante del perro salía de su hocico curvada en los húmedos bordes. Sus ojos parecían aguamarinas profundas. Recordó con tristeza a Puño, otro perro que un camión había atropellado meses atrás. Acarició su cabeza notando una placa que colgaba de su collar. Leyó el nombre. Del otro lado estaban escritos un teléfono y una dirección. Aún no lo había encontrado cuando su papá llegó al mediodía. Se abalanzó sobre él desconsolado. Salieron juntos a la calle. Podría estar divagando cerca de la casa en cualquier lado.
Lo buscaron por todas partes antes de ir a la estación de policía, en donde les aconsejaron poner un aviso en los postes con la foto del perro. Llegaron de vuelta a la casa a las 5 p.m. Habían logrado comer unos restos de pizza que encontraron en una caneca. Caminaban las calles mientras el sol se escondía por el horizonte y el resto de personas se preparaban para la Nochebuena. Él no necesitaba nada más. Esa sería la noche de Navidad más feliz de su vida, pensó acariciando al animal nuevo. Esta es la peor Navidad de mi vida, le respondió a su papá mirando una foto que tenía de Toby. Ni siquiera quería abrir los regalos que llevaban su nombre debajo del árbol. Se acostó en la cama mirando las paredes. Por lo menos ven y miras lo que te trajo Papá Noel, dijo su papá. Papá Noel no existe, respondió apretando los dientes. El timbre sonó instantes después. A lo lejos se escuchó un grito de su mamá. Ambos corrieron a la puerta. Era Toby. Batía la cola al lado de un niño desgarbado de rostro sucio. Tercer cuento de hoy. A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces uno sabe lo que tiene cuando lo encuentra. La vida. La vida es muy curiosa, pero es muy bella. Para terminar el día de hoy, vamos a leer a Paulo Coelho. Él tiene un cuento de Navidad que se llama Las sandalias de José. Hace muchos años, tantos que ya hemos olvidado la fecha exacta, vivía en una aldea del sur de Brasil un niño de 7 años llamado José. Había perdido a sus padres muy pronto y había sido adoptado por una avariciosa tía, que, aunque tenía mucho dinero, apenas gastaba algo con su sobrino. José, que jamás había conocido el sentimiento del amor, creía que la vida era así, y no se enfadaba por eso. Como vivían en un barrio de gente rica, su tía forzó al director del colegio a aceptar a su sobrino, pagando solo una décima parte de la mensualidad y amenazándolo con protestar ante el alcalde si no lo hacía. El director no tuvo elección, pero siempre que podía les decía a sus profesores que humillasen a José, esperando que, de esa manera, se portara mal y valerse así de un pretexto para expulsarlo. Sin embargo, José, que jamás había conocido el amor, creía que la vida era así y no se enfadaba por eso. Llegó la Nochebuena. Todos los alumnos fueron obligados a asistir a misa en una iglesia lejos del pueblo, ya que el sacerdote del lugar estaba de vacaciones. Por el camino, los niños y las niñas hablaron sobre lo que iban a encontrar en sus zapatos a la mañana siguiente. Ropa de moda, juguetes caros, chocolatinas, patinetas y bicicletas. Todos iban bien vestidos, como siempre en los días especiales, salvo José, que seguía vistiendo ropa zarrapastrosa y calzando unas sandalias gastadas y demasiado pequeñas para sus pies. Su tía se las había dado cuando tenía solo 4 años y le dijo que no le daría otras hasta que cumpliese los 10. Algunos niños le preguntaron por qué era tan miserable y le dijeron que se avergonzaban de tener a un amigo que se vestía y calzaba de aquella manera. Como José no conocía el amor, no se enfadaba por aquello. Sin embargo, cuando entró en la iglesia, escuchó el órgano y vio las luces encendidas, la gente bien vestida, las familias unidas y los padres abrazando a los hijos. José se sintió la más miserable de las criaturas. Después de la comunión, en vez de volver a casa con el grupo, se sentó a la entrada de la capilla y se puso a llorar. Aunque no conocía el amor, ahora entendía lo que era estar solo, desamparado, abandonado por todos. En aquel momento
vio a un niño a su lado, descalzo, que parecía tan miserable como él. Como nunca lo había visto, dedujo que debía de haber caminado mucho para llegar hasta allí. Deben de dolerle mucho los pies a este chiquillo, pensó. Voy a darle una de mis sandalias. Así, por lo menos, alivio la mitad de su sufrimiento. Porque aunque no conocía bien el amor, José conocía el sufrimiento y no deseaba que los demás sintieran lo mismo. Le dejó una de sus sandalias al niño y volvió con la otra. De vez en cuando la cambiaba de pie para no lastimarse mucho con las piedras del camino. En cuanto llegó a casa, la tía vio que su sobrino había perdido una de las sandalias y lo amenazó. Si no conseguía recuperarla antes de la mañana siguiente, sería castigado severamente. José se fue a la cama sintiendo miedo, pues conocía los castigos que le solía aplicar su tía. Se pasó la noche temblando por el miedo. Apenas pudo conciliar el sueño y cuando ya estaba a punto de conseguir dormirse, oyó muchas voces en la sala de estar. Su tía entró corriendo en la habitación, preguntándole qué había pasado. Todavía atontado, José fue hasta la sala y vio que la sandalia que le había dejado al niño estaba en medio de la sala, cubierta de todo tipo de juguetes, bicicletas, patinetas, ropa. Los vecinos gritaban, decía que a sus hijos les habían robado, ya que no había encontrado nada en sus zapatos cuando se despertaron. Entonces apareció apresuradamente el sacerdote de la iglesia en la que habían celebrado la misa. A la entrada de la capilla había aparecido una estatua del niño Jesús vestida de oro, pero con una sola sandalia en los pies. Inmediatamente se hizo el silencio. La comunidad alabó a Dios y sus milagros. La tía lloró y pidió perdón. Y el corazón de José se llenó de energía y del significado del amor. Ese es el cuento de las sandalias de José. Y estos fueron los cuentos de Navidad, preparándonos para una época de Navidad. Hay gente que no conoce el amor, hay gente que no conoce el enfado, hay gente que no conoce el dolor, porque ha vivido en él toda la vida y no puede distinguirlo. Somos afortunados, de una u otra manera. Eh, y me siento muy afortunado por haber sido invitado esta noche a este espacio con todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Voy a volver a mirar un poquito acá el chat. Discúlpeme, yo soy algo lento a veces. Miremos, profe Edgar, Brian, muy buenas noches. Les agradezco su tiempo. Espero que más que divertirse hayan podido pensar y reflexionar con estos cuentos el día de hoy. Ojalá no pierdan nunca una sandalia. Ojalá no pierdan nunca unos zapatos. Ojalá nunca pierdan una mascota. Y siempre tengan la esperanza de poder ver un nuevo día. Les agradezco su tiempo. Muy buena noche para todos. Maestras, mil gracias por su invitación y esperemos vernos algún día con una sandalia, un zapato o una mascota. Una feliz noche para todos. Chao, chao.